Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a ir en esta ocasión con el capítulo 3, la tercera sesión sobre el cristiano y la ley. Esta serie que estamos haciendo los miércoles. Y lo que quería comenzar diciendo muy rápidamente es lo que hemos visto en los primeros capítulos. Pues lo que hemos visto es, en primer lugar, por qué un judío podía tener la tentación de seguir con la ley y también por qué podía influenciar a gentiles a que continuaran o a que ellos también se sujetaran a la ley. En segundo lugar, que esto fue la semana pasada, vimos como este tema es un tema muy importante que está haciendo, el tema de seguir la ley, está haciendo mucho daño a las iglesias. Por lo tanto, se tiene que celebrar el primer concilio de la historia de la Iglesia. Después se han celebrado muchos concilios para decidir sobre temas, pero el primer concilio que se hizo era para decidir sobre los judaizantes. Y las dos cosas que se establecen es, primero, no vamos a cargar a los gentiles con el yugo de la ley, porque, como dice ahí en Hechos 15, nosotros no hemos podido cumplirla. ¿Cómo vamos a exigirle a ellos? Poner tropiezo, usa esa palabra literalmente, tropiezo para ellos. Y la segunda cosa que deciden es que para que la convivencia entre los judíos y los gentiles sea correcta, no se usara carne que había sido sacrificada a los ídolos en esas comidas que hacían, para no ser tropiezo los gentiles a los judíos que venían de normas muy estrictas sobre qué se come, qué no se come, cómo se tiene que matar, cómo no se tiene que matar. Esto es lo que vimos la semana pasada. Entonces, en esta semana vamos a ver cómo Pablo explica o Pablo diserta sobre la ley. En el concilio, en Hechos 15, lo que nosotros tenemos es la conclusión de todo lo que ellos debaten. Según nos da a entender el texto ahí en Hechos 15, parece que hablaron mucho, debatieron mucho tiempo. Y claro, nosotros no tenemos esas horas de diálogo, esos razonamientos de por qué sí o por qué no y qué les lleva a esa conclusión. Sencillamente tenemos la conclusión. ¿Qué pasa? Tenemos una carta que va a ser todo el razonamiento de Pablo de por qué no se tienen que sujetar ni los judíos, ni los gentiles, por supuesto, a la ley. Y esto es en la carta escrita por Pablo a la región de Galacia. Gálatas no es una iglesia, no es una ciudad, es una región, ¿de acuerdo? Y en esa región habían 4 ciudades que ya Pablo había visitado en el primer viaje misionero. Es difícil establecer si... Bueno, el concilio es en el año más o menos 49-50 y la carta a los Gálatas es muy poquito después. Es difícil establecer si ese escrito que habían hecho en el primer concilio, si habría o no habría llegado a la región de Galacia. Es difícil establecerlo. La cuestión es que hubiera llegado o no hubiera llegado, ellos continuaban con el problema de judaizar. Y es por eso que Pablo tiene que escribirles esta carta en la que básicamente va a tratar ese tema. Carta que, por cierto, se conoce como la Carta de la Libertad, la Carta a los Gálatas. Hay que decir, y voy a decir a favor de los que decían que había que seguir la ley, voy a decir una cosa. A los ojos de un judío sería, desde luego, no soy judío, no soy judío ni entiendo totalmente su cultura y su mente, ¿no? Pero yo sí que pensaba que sería fácil para ellos decir, mira, sin Cristo no hemos podido cumplir la ley, pero ahora que tenemos a Cristo, ahora que tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, ahora sí estamos capacitados para cumplir la ley, ahora sí que podemos cumplirla. Como ahora sí que podemos cumplir la ley, vamos a cumplirla. Esto es uno de los razonamientos que yo creo que tendrían los judaizantes. Pero el fallo está en que no es necesario seguir la ley, porque la ley fue cumplida por Cristo. No es necesario guardar ninguna de las normas que se establece en la ley. Ahora nosotros
vamos al Evangelio, reconocemos la enseñanza del Evangelio y los principios espirituales que encontramos en los Evangelios y en las cartas de Pablo, de Pedro o de Juan. Muy bien, pues vamos entonces a entrar a la carta de los Gálatas. No voy, por supuesto, a ir versículo por versículo porque tendríamos que estar años. Voy a coger bloques de enseñanza, párrafos, y voy a dar las ideas generales. Porque sencillamente no quiero hacer esto larguísimo, porque tampoco creo que sea necesario. Comenté hace un tiempo con un hermano que se dedica a enseñar, en clases bíblicas, y le comenté la situación de los judaizantes y de la gente que hoy en día quería judaizar. Y él estaba muy sorprendido y me decía, podría entender muchas otras tendencias dentro del cristianismo, pero judaizar, con lo clarísimo que queda en el Nuevo Testamento, entonces yo que estoy de acuerdo con eso, creo que no hay que abundar en muchísimo detalle. Vamos a coger, como digo, la carta a los Gálatas, vamos a verla un poquito rápido, ¿de acuerdo? Viendo las ideas generales solamente. Muy bien, vamos a la carta a los Gálatas. Por supuesto, la carta es escrita por Pablo, eso lo sabemos de sobra. Tenemos del versículo 6 al 10, en el capítulo 1, versículos 6 al 10, dejadme que lea, dice: estoy maravillado, y fijaos el tono con el que va a empezar. Lo de antes es la salutación, ¿de acuerdo? Ahora va a empezar a escribir lo que quiere decir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelvo a repetirlo, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo primero que va a empezar diciendo Pablo es, con una gran exclamación y con una gran sorpresa, decir: he recibido noticias de que os habéis apartado del evangelio que yo os enseñé, que yo os prediqué, el evangelio que en vosotros ha hecho tantas maravillas. ¿Cómo puede ser que ya hayáis dejado esto? ¿Cómo puede ser que vengan otros hombres? Y luego, conforme vayamos leyendo la carta, vamos a entender que son judaizantes y que cuando dice para seguir un evangelio diferente, está hablando de lo que los judaizantes decían. Decían: Cristo sí, pero la ley también. Cristo sí, la salvación en Cristo sí, pero la vida por la ley. Entonces Pablo dice: estoy totalmente sorprendido de que vosotros hayáis tan pronto dejado la verdad. Por supuesto, estos judíos que venían judaizando no eran tontos, y estos judíos serían, igual que podemos ver hoy a los que hoy quieren judaizar, serían muy persuasivos. Vendrían hablando de las genealogías, vendrían hablando de ley cumplida, de coincidencia de estos números con estas fiestas, con estos ciclos lunares, y podrían venir con unas cosas que el que estaba escuchando y no tenía conocimiento para discernir, escucharía y diría: oye, esto es maravilloso, es verdad, hay que seguir la ley, porque podían ser muy persuasivos. Podrían venir con sus leyes, con sus fiestas judías, diciendo: mira cómo esta fiesta judía tiene que ver con lo que Cristo hizo y todo lo que hacen. Fiestas, leyes, números simbólicos, trayendo toda clase de argumentos que habían convencido a esos gálatas. Tenemos del versículo 11 hasta el versículo 10 del capítulo 2, tenemos a Pablo aclarando cuál es su autoridad. Y no voy a leerlo porque es largo, lo podéis leer en casa. Pero fijaos que antes ha dicho: si, aunque viniera yo
con otro evangelio, no lo sigáis. Aunque viniera un ángel con otro evangelio, no lo sigáis. Y va a establecer aquí en estos versículos de quién ha recibido o de quién recibió Pablo la revelación, de quién recibió Pablo el evangelio. Pero cuando agradó a Dios, esto desde el versículo, leo desde el 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Cristo viene a revelar a Pablo. Esto ocurre cuando en el camino a Damasco él tiene esa revelación y él está un tiempo, que luego sabemos que baja también al desierto, y Cristo, igual que había hecho con los discípulos, le revela todo el evangelio. Y aquí lo que está haciendo Pablo al establecer su autoridad es decir, ¿vosotros queréis seguir a hombres que hablan muy bien y que vienen con números fantásticos y que vienen con unas simbologías increíbles, pero estáis siguiendo a hombres? ¿O que incluso ángeles han venido a revelaros esto? A mí me lo ha revelado el mismo Jesucristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo, la autoridad para escucharme es la misma autoridad de Dios. Ahí tenemos todo ese pasaje, lo podéis ver en casa. Después tenemos del capítulo 2, versículo 11, hasta el versículo 21, tenemos esta escena donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y en esta escena, que yo creo que ya la conocéis también, la podéis leer en casa, en esta escena Pablo acusa y reprende a Pedro delante de los que ahí estaban, porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Ahora, fijaos en el hilo del discurso que está haciendo Pablo sobre autoridad, mete aquí esto. Pablo no está diciendo yo soy mejor que Pedro, y fijaos, porque yo tuve que reprenderle. Lo que aquí Pablo está diciendo es, mira, yo no me sujeto a ningún hombre. Mi autoridad no es de un hombre, mi autoridad no es ni siquiera de Pedro, que Pedro, Santiago en esos días eran los líderes de la iglesia. Mi autoridad, lo que a mí me ha sido revelado, no ha sido por ellos. Incluso ellos están por debajo de lo que a mí se me ha revelado, porque ha venido del mismo Cristo. Por supuesto, no estoy haciendo un alegato en que no te sujetes a ningún hombre. Dios nos ha establecido pastores, nos ha establecido autoridades, nos ha establecido leyes a las cuales tenemos que sujetarnos, y así es. Pero Pablo está estableciendo aquí, esto viene, lo que yo os he dicho, viene directamente de Cristo. Por tanto, después de ponerles en contexto, fijaos, usa los 2 primeros capítulos para poner el contexto de que lo predicado por él era la verdad y que lo que venían predicando otros era la mentira. Una vez establecido esto, vamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 va a establecer varias cosas. Voy a leer versículos del 1 al 5, ¿de acuerdo? Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De acuerdo? Pablo va a establecer ahí algunas cosas. Primero, el Espíritu lo han recibido por la fe. Ninguno de los que estaban ahí, ningún hombre a lo largo de la historia, por cumplir la ley ha recibido el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo lo recibían ciertos hombres capacitándoles para ciertas cosas, y el Espíritu Santo estaba más tiempo o menos tiempo, pero temporalmente. Y tenemos, pues, si hacemos un estudio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vemos eso. En el Nuevo Testamento, todos hemos recibido el Espíritu Santo. Cada uno de los que son hijos de Dios ha recibido el Espíritu Santo. Y no de una forma temporal. El Espíritu Santo no va y viene. No nos abandona y luego vuelve. El Espíritu Santo está establemente
sobre nosotros. ¿Vale? Si habéis recibido, que por cierto, no sé si hay que aclararlo, pero la salvación no consiste en hacer una oración salvífica. Tú ora esto y ya eres salvo. La salvación ocurre, la vida espiritual viene cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Por lo tanto, tener la vida eterna es que el Espíritu Santo haya descendido y esté morando en ti. Y Pablo les está diciendo aquí, a ver, si no habéis recibido el Espíritu Santo por la ley, sino por la fe, ¿ahora cómo queréis vivir? ¿Queréis vivir por la ley otra vez? ¿Queréis volver a la ley? En vez de haber recibido la vida por el Espíritu Santo y vivir por el Espíritu Santo, ¿queréis volver a la ley? Dice también que las maravillas que ellos estaban viviendo y que ellos estaban experimentando de esa iglesia naciente, maravillosa, de esa asamblea que está empezando a extenderse, dice, ¿eso quién lo ha hecho? ¿Eso lo ha hecho la ley? Eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Esas maravillas las ha hecho el Espíritu Santo. Por eso Pablo le está estableciendo esto. Dice, todo esto es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene por la ley, ni nos empuja a seguir la ley. Tenemos después del 6 al 18. Y aquí va a empezar a hablar de los hijos de Abraham, de ser descendencia de Abraham. Y dejadme que lea. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la fe ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto lo tenemos en Génesis 15 y lo tenemos en Habacuc 2:4, el profeta Habacuc. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y aquí parece que se complica un poco el asunto, ¿no? Y empieza a hablar de promesas, de leyes, de abrogar la ley, de qué es primero la promesa, la ley, qué pasa con la promesa si viene la ley, qué pasa con la ley cuando viene Cristo. Y todo esto puede llegar a ser complicado. Pero vamos a establecer una cosa. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Yo entiendo que estos judaizantes vendrían y en sus persuasivos argumentos dirían, tenéis que llegar a ser hijos de Abraham, porque Abraham era el gran amigo de Dios, era el patriarca, era el primer cristiano. Y tenéis que llegar a ser hijos de Abraham. ¿Y cómo se llega a ser hijo de Abraham? Los judaizantes dirían, siguiendo la ley, circuncidándoos. Llegáis a ser hijos de Abraham. Guardando el sábado, llegáis a ser hijos de Abraham. Absteniéndoos de ciertas comidas, llegáis a ser hijos de Abraham. Sacrificando de esta manera y no de la otra, llegáis a ser hijos de Abraham. Y esto es lo que los judaizantes querían decir. Y Pablo tiene que decir, de eso nada. Somos hijos de Abraham por la fe. Porque a Abraham se le estableció
que viviría el justo por la fe, no viviría el justo por las obras. Estos judaizantes seguramente enseñarían que había que llegar a ser de la nación israelita, haciéndose judío. Y hoy en día encontramos gente que quiere empujarnos y convencernos de que al final realmente todos los cristianos son judíos. Ves que no hay gentiles. Y cuando se habla de gentiles, en la Biblia está hablando de personas que están medio mezclados. Son judíos que está su sangre medio mezclada con los gentiles. Y esto es torcer las Escrituras. Nos quieren decir que todos los que somos cristianos, los que hemos confiado en Cristo en la era de la Iglesia, si quieres decirlo así, todos los que hemos confiado en Cristo somos realmente de la tribu perdida de Efraín, y si tú te haces unos test y miras, investigas, te darás cuenta que realmente eres judío, cosa que no es necesaria. ¿Por qué deberíamos nosotros entender siquiera que somos judíos? Si la Biblia habla de gentiles, ya con Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no en ti será bendita la nación judía en toda la tierra. Esto es darle la vuelta al pasaje, sino que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Judíos, por supuesto, griegos, escitas, romanos, íberos, celtas, godos, asiáticos, lo que sea. No tenemos que depender de una prueba, de ir a hacernos una prueba de ADN que diga, mira, si eres judío. O que al final de los tiempos todos los cristianos se harán una prueba de ADN y todos resultarán ser judíos. Pero, aunque eso fuera así, es que no es necesario. Es que la Biblia habla muy claramente de los gentiles. No tenemos que ser judíos. Por cierto, esto lo enseñan muchos judaizantes y también lo enseña o lo predican los mormones. Ya lo dijo esto su profeta José Smith hace mucho tiempo. Y esto no es necesario y no es la sana doctrina. Tenemos ahí toda la carta a los Gálatas diciendo que no. Luego, fijaos, adelantándome en el versículo 28, va a decir, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no importa. Ahora, nacionalmente, paréntesis, nacionalmente hay promesas que son para Israel y promesas que se van a cumplir. Pero los gentiles no tenemos que ser judíos, no tenemos que hacernos judíos, no tenemos que identificarnos nacionalmente con el pueblo judío. ¿Por qué? No es necesario. Entonces, versículo 10. Quiero decir también, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es maldito todo el que depende de la ley. Todo el que se sujeta a la ley para cumplirla, establece muy claramente aquí Pablo, es maldito. La ley lleva a la muerte, siempre. La ley lleva a la muerte. Ninguno ha vivido por la ley, jamás. Ninguno ha alcanzado la vida por la ley, nunca. ¿Cuál es el problema con la ley? Pues fijaos, la ley no puede justificar a pecadores. Lo repito, la ley no puede justificar a pecadores. Porque para que un pecador fuera justificada por la ley tendría que cumplirla. Y ninguno de nosotros puede cumplirla. Por lo tanto, la ley no justifica a pecadores. Ahora, en nuestra era, en la era de la Iglesia, hay algo distinto. Porque Cristo sí justifica a pecadores. Esta es una de las grandes diferencias, entre las muchas y muy grandes diferencias entre Cristo y la ley. Cristo sí justifica a pecadores. Es que fijaos qué bonito. Cristo no puede justificar a santos, porque no hay. Es que no hay ni uno. Es que no existe tal. No existe el hombre que es santo. Por lo tanto, Dios no puede justificar a ningún santo. Cristo sí puede justificar a pecadores. Por eso nosotros hemos sido justificados, sin las obras de la ley, por supuesto. Y habiendo participado, habiendo
no habiendo guardado el sábado nunca, habiendo comido los animales que eran prohibidos, habiendo mentido, habiendo pecado, habiendo faltado al respeto a nuestros padres. Así somos. Pero Dios, Cristo, nos ha justificado, cuando la ley no podía hacerlo. Versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese redimir es comprar, y esa palabra es exagorazo, y nos habla de alguien que ha comprado y ha sacado de la esclavitud, para que esa persona o ha sacado de la esclavitud o lo ha esclavizado a él mismo, que eso era lo normal. Tú ibas a comprar un esclavo y lo que hacía era liberarle de él para esclavizarlo a ti. Pues Dios ha hecho eso con nosotros. Cristo hizo con nosotros. Cristo nos exagorazo, nos compró de la maldición de la ley, para que ya no sirviéramos a la ley, para que ya no estuviéramos en esclavitud de la ley. Es por eso que Pablo escribe con una sorpresa enorme. Y yo me imagino que la carta a los Gálatas está escrita de un tirón, de un arrebato de Pablo. Esto lo digo yo, igual no. Pero según está expresando aquí y según comienza diciendo con esa sorpresa, dice, ¿cómo puede ser? Yo me imagino que le llegan noticias a Pablo dice, ¿cómo? Y dice, dejadme, y coge pluma, imagino pluma y tinta, y se mete en su habitación y escribe toda la carta a los Gálatas asombradísimo de lo que estaba ocurriendo. Asombradísimo de decir, pero si nos han redimido de la ley Cristo, ¿cómo queréis volver a sujetaros a esa ley? Versículo 15 nos habla de que el pacto hecho con Abraham, de que el justo viviría por la fe, era antes que la ley. Y nos habla de un pacto ratificado, que era que Abraham fue confirmado por Cristo cuando Cristo le dijo que por supuesto el justo por la fe viviría. A ver. Venga, sí. Versículo 19 al 28. Esto es lo que yo no tengo aquí. Versículos 19 al 28 del capítulo 3. Y nos habla, y este es el punto, de cuál es el propósito de la ley. ¿Por qué entonces la ley? ¿Qué hacemos con la ley una vez que ha venido esa simiente prometida a Abraham? ¿Qué hacemos con la ley? Leemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, esta es la respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es ese? Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pues en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es lo que hemos dicho antes. Nadie ha recibido la vida por la ley. Es que si no sería absurdo que viniera Cristo, porque ya teníamos la vida a través de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, qué palabra más fea, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese todos, ¿está hablando de los gentiles? Sí. ¿Está hablando de los judíos? Por supuesto. Está hablando de todos. De todos. Dice el versículo 28, es que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estáis todos en Cristo. Los que guardan el sábado, porque quieren guardarlo. Amén. Pero no es obligatorio. Esos son hijos de Dios, igual que el que no guarda el sábado o el que
come cerdo o come sangre, porque ya no estamos bajo esa maldición de la ley. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La ley nos dice ahí, nos dice versículo 21. La ley no es contra la promesa. La ley que vino a gobernar a esa nación, que como expliqué hace 2 semanas, la nación de Israel ha salido de Egipto y necesita normas. Y puede hacer 2 cosas, o cogerlas de Egipto o tener leyes nuevas. Y ahí es donde entra Cristo, con ley sanitaria, civil y litúrgica. ¿Pero esa ley es contraria a las promesas? Ni mucho menos, para nada. ¿Por qué sería? Ni anulaba, como hemos visto, ni anulaba la promesa, ni iba en contra de la promesa. Sino que se les dio temporalmente con varios motivos. Uno de ellos es mostrar el bien y el mal, mostrar lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿La ley muestra lo que es el bien y el mal? Sí, por eso es que en cierto momento Pablo dice, hombre, la ley tiene sentido para el que la usa bien. Claro, porque la ley te enseñaba el bien y el mal. Por lo tanto decía esto es correcto y esto es incorrecto. Pero la ley, por cierto, siempre te llevaba a pecar. Y por eso, otra de las cosas que la ley hizo en este tiempo, en estos 400 años, era hacer desear al pueblo que viniera el Mesías, el que de verdad les iba a liberar del pecado, el que les iba a liberar a ellos también nacionalmente, pero el que les iba a liberar del pecado. Porque vivir en la ley te decía una vez tras otra, caes, pecas, eres pecador, porque la ley se dedica a eso, a enseñar lo que es el bien y el mal, y a enseñarnos que necesitábamos aquel que vendría a librarnos definitivamente del pecado. Cuando llega Cristo, es lo que el pueblo está esperando, ¿verdad? Es lo que los fariseos están buscando, lo que los religiosos del pueblo y lo que el pueblo en general está buscando, ¿verdad? Que venga a librarles del pecado. Sí, claro. Lo que están deseando es que se muera para preservar la nación y la ley. Y no he puesto ese texto. Pero los judíos no están esperando lo que tenían que haber estado esperando si entendían lo que la ley les estaba mostrando. Por tanto, durante esos 400 años y hasta que la simiente no viniera, ¿cómo estábamos? Versículo 23. Confinados. ¿Qué palabra? Si esta palabra la entendemos muy bien, lo de confinados. Y fijaos, dice confinados y encerrados. Por si a alguno le quedaba alguna duda de qué era confinar, pues encerrar. Estábamos esclavizados, encerrados, estábamos en la cárcel de la ley. Sin poder salir, no había escapatoria. Ninguno de ellos podía salir de la ley. Por cierto, fijaos que cuando se habla de la ley, Pablo siempre va a hablar en aspectos negativos. Como he dicho, hay alguna excepción donde Pablo dice que la ley en cierto sentido es buena, pero nosotros, el judío debía estar esperando que se le librara de la ley. Y fijaos, por tanto, los judaizantes qué desviados están, porque los judaizantes, cuando Cristo viene, siguen abrazando a la ley sin entender que estar bajo la ley es estar bajo maldición. Siguen queriendo estar confinados y encerrados en la ley, cuando Pablo dice, Cristo nos ha hecho libres de ese encierro, de ese confinamiento. Por tanto, nos sigue diciendo qué es la ley entonces, ¿para qué ha servido la ley? La ley, lo que ha sido, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y el ayo es la figura del cuidador que cuida al niño mientras éste va creciendo. Y cuando llega el momento que va a ser adulto, el ayo ya no es necesario. No es necesario que le acompañe, no es necesario que esté con él. El ayo era, en cierto sentido, era el jefe del niño. Si el niño decía, quiero ir a tirar piedras a mi vecino, el ayo decía, no puedes.
quiero ir a robar al mercado. El ayo decía, no puedes. Y en cierto sentido, el niño estaba esclavizado a ese ayo. Y Cristo, la ley entonces, ¿qué hizo? Nos esclavizó como ese ayo hasta que llegamos a ser mayor. El niño llegaba a ser mayor y se libraba de ese ayo. Nosotros llegamos a ser libres por Cristo de ese ayo. Y fijaos que termina diciendo, pero venid a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Fijaos, porque había comenzado hablando de la simiente de Abraham, de ser hijos de Abraham, que ellos es lo que los judaizantes dirían. Tenéis que seguir todas estas cosas para llegar a ser hijos de Abraham. Aparte de cristianos, hijos de Abraham. Y aquí va a establecer Cristo, va a establecer Pablo. Va a decir, mira, no. Es que hijos de Abraham, no, sois hijos de Abraham por la fe, pero sois más que eso, sois hijos de Dios. Y el hijo de Dios es libre. Por tanto, lo vamos a dejar aquí. Creo que hemos establecido muy bien la libertad que tenemos sobre la ley. Espero que quede claro. Voy a seguir hablando de la carta a los Gálatas, no sé si cogeré uno o dos más capítulos para hablar de Gálatas, pero que quede clarísimo, por favor, que somos libres. Ahora, la libertad que tenemos, Pablo lo va a establecer. Es una libertad que tiene que ser usada de la forma correcta. Por supuesto, si tenéis preguntas, me las mandáis, y si no he dicho algo bien, si no he aclarado algo de la forma correcta, pues decidme y lo haré. Pero mientras tanto, seguimos dando gracias a Dios por la libertad en Cristo. Vamos a orar y nos vemos domingo, seguramente. Eterno Dios y Padre, gracias porque tú eres el Dios de la libertad, nos has hecho libres, nos has hecho tus hijos, nos has quitado de ese, en palabras de Pedro y de Santiago, ese yugo que había sobre el hombre, que era la ley, y has puesto esa ley en nuestros corazones, ya no escrita en ningún sitio, sino en nuestros propios corazones, con el Espíritu Santo, moviéndose dentro de nosotros, moviéndonos a vivir de la forma correcta. Cómo no alabarte, cómo no bendecir tu nombre día tras día por tus muchas maravillas. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. Un saludo.